Exactamente, la hora 7 de la mañana con 34 minutos, 16 grados 2 décimas la temperatura. Tenemos viento del sur, 9 kilómetros en la hora, con un cielo algo nublado y probabilidad de chaparrones en la mañana. Seguimos aquí en el primer Café por Bohemia. Así es, y ya estamos en comunicación con el abogado constitucionalista. La verdad es que es un placer poder conectarlo y conectarnos con San Juan. Daniel Sapsay es muy reconocido. Bienvenido al primer café. Sergio Montaña, Virginia Martín, lo saludan. Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Con mucho gusto. Bueno, Daniel, queríamos saber en este contexto de la justicia, son muchas cosas como para analizar, pero por un lado vamos con el nuevo ministro de Justicia, que ya asumió, que está ahí, que se demoró mucho en definirse aparentemente. ¿Qué opinión le merece? Bueno, obviamente una muy mala opinión en primer lugar, porque no tiene ni remotamente los antecedentes como para ser ministro de Justicia. Bien. Es alguien que no ha tenido prácticamente contacto con el ejercicio de la profesión, tampoco ha ocupado ningún cargo vinculado con la justicia, ni es un docente en temas vinculados con el derecho, en fin, nada, con lo cual ya de por sí no es conocido en las tribunales federales, nadie lo conoce, con lo cual ya eso a primera apreciación nos habla de una designación que responde a otros motivos, pero que no tiene que ver con la idoneidad. Claro. Lo cual para mí ya eso solo es muy grave, ¿no? Y el objetivo realmente es, según su mirada y la de otros también, desde lo político, por supuesto, y de lo de la Constitución, venir a salvar a Cristina Kirchner de sus procesos. Bueno, de alguna manera, sí. ¿Por qué digo de alguna manera? Porque en realidad si uno ve el cuadro del Ministerio de Justicia, sí, ve un poquitito más, las cosas no cambiaron tanto. ¿Por qué digo esto? Porque la doctora Lozardo tampoco ejercía realmente el Ministerio de Justicia. Era una cara y le permitía al presidente decir, es la persona más leal, la más cercana, que además había compartido estudios jurídicos con él, pero quienes realmente manejaban y manejan el Ministerio de Justicia es el viceministro Mena, que es una persona, una espada del Instituto Pate y sobre todo de la vicepresidenta de la Nación. Me refiero también al doctor Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, que responde a la misma procedencia. Sí. El ministro del Interior, Guado de Pedro, otro tanto. Su hermano, que es el representante del Consejo de la Magistratura, Jerónimo Starros. Para terminar, la secretaria de Servicios Penitenciarios, la doctora Garrigós de Rebori, que fue la creadora de Justicia Legítima. Esos 5 son realmente los que hacen al Ministerio de Justicia. Bien. O sea que el cambio para mí tiene que ver mucho más con una clara definición en cuanto a quién manda acá, es Cristina Kirchner. Bien. Pudo sacar como se le dio la gana, porque más el presidente, supuesto presidente, para mí es un presidente ficticio. Sí. Ya había dicho que jamás iba a ir, que se iban juntos porque era como él mismo, pero también la entregó. Esto evidentemente muestra hasta qué punto es capaz Cristina de poner a alguien en aprietos para ser elegante. Bien, bien, bien. Así que yo creo que responde más a eso y al mismo tiempo es una persona muy desbocada. Ya no hace falta que yo lo diga, las declaraciones que ha hecho. Sí. Una persona muy violenta, se lo ha dicho inclusive su coprovinciano Beretilnec, que también es aliado al kirchnerismo, no lo ha dicho alguien de la oposición. Con lo cual creo que es como un escalón más en el plan de impunidad para Cristina, familia y adláteres, que hasta ahora les viene saliendo muy mal. Es la verdad, aún con todo ese quinteto, lo que han logrado es prácticamente nulo. ¿Usted cree realmente que va a ser nulo, que no va a avanzar, o sea, que realmente Cristina Kirchner va a poder, si se puede decir, zafar de la cuestión judicial? Yo creo que hasta las elecciones de medio término sí. Bien. No va a pasar nada diferente. Seguramente la violencia va a aumentar, vamos a ver otras amenazas, otros actos, otros carpetazos, es muy probable, pero en las realidades, efectividades conducentes, nada distinto. Bien. La clave es qué pasa en esas elecciones. ¿Va a ser un quiebre? Sin ninguna duda, es decir, si Cristina logra mantener la situación actual, pero sobre todo aumentar legisladores de su fuerza, bueno, creo que ahí
muy difícil que la justicia que queda, que es independiente, sí, que está demostrando que no quiere la impunidad, pueda resistir. Esa es mi opinión. Bien. Si ocurre lo contrario, es decir, que la oposición crece, sí, y si crece además hasta llegar a tener la mayoría en diputados, bueno, ahí creo que Cristina se las va a ver mal. Bien. Y en cuanto al Procurador General, se habla de Casal, bueno, que es el que está por ley en su puesto, y Soria viene a reformar eso y supuestamente a sacarlo o a pedirle que renuncie, que se salga de su lugar. ¿Eso también tiene que ver con una cuestión de quién tiene más poder y de resistir en el lugar Casal, como para que digan, bueno, hasta acá llegan con su poder, y si logran sacarlo, quién ha vencido y quién no? Bueno, hasta ahora no lograron ningún éxito. La voluntad de sacarlo a patadas, porque lo han hecho de la manera más grosera, a Casal, que es un hombre de carrera, que es provisorio, está porque, como usted bien dijo, la ley lo indica, ante la incapacidad tanto del presidente Macri como del presidente Fernández de lograr los 2/3 para los candidatos respectivos. Claro. Está Casal, pero Casal es un hombre independiente de carrera y, como dicta la ley, era el más antiguo sí, en ese lugar, y entonces era él el que tenía que asumir el cargo, porque no puede no haber ese cargo. Ahora, ya existe el proyecto de ley con media sanción del Senado para modificar la Procuración General y básicamente la mayoría para designarlo, es decir, para sí, bajar de 2/3 a mayoría absoluta, con lo cual designarían con la mayoría que tienen en el Senado, y de esa manera habría un procurador amigo. Pero eso se ha estancado en diputados. Sí. No ha avanzado para nada, ya tiene por lo menos 4 o 5 meses de estancamiento. Sí. Ni siquiera se ha tratado en las comisiones de diputados. No sé qué habrá cambiado hoy para que en los 12 votos que le falta a la mayoría, mejor dicho, al oficialismo, para lograr quórum y mayoría justa para pasar esa iniciativa, no sé qué habrá cambiado para que hayan conquistado esos 12 votos. Por lo que yo leía el domingo, al contrario, Martín Soria ha logrado lo contrario, es decir, los ha broquelado más a los, entre comillas, independientes, para no unirse al kirchnerismo, porque además en proceso electoral tiene un gran costo político hacer eso. Claro, se acercan las elecciones y nadie se quiere hacer cargo de eso, en todo caso. Claro, algo que es una papa caliente que espianta votos, no suma votos. Exacto. ¿Y van por la reforma general de la justicia, como dicen, como un combo completo? No sé qué es lo que entiende por reforma de la justicia, porque lo que llaman reforma de la justicia es otra iniciativa que tiene ya como 9 meses estancado, por los mismos motivos que explicaba respecto del procurador, y que se limita a la justicia federal penal. No pasa de allí, así que no sé cuál sería una nueva, no sabemos. Yo creo que son todos, maneras del vamos por todos, sin decir ahora esa expresión porque no le sirvió en su momento. Claro, quedó en la nebulosa esa expresión. Quedó en la nebulosa, exactamente. Sí. ¿Qué opina con respecto, ya dentro también de la Constitución, por supuesto, lo que pasa en Formosa y lo que ha pasado durante la pandemia en todo el país, porque ha pasado en el mundo quizás, pero en el país nos centramos, con el tema de las restricciones y las libertades individuales? Bueno, el tema de restricciones y libertades individuales en Argentina en general ha sido sumamente grave. Vimos también episodios graves en vuestra provincia, ya que hablamos con San Juan. Sí. Que por suerte pararon, pero había patotas, me acuerdo, una persona que estaba detrás de los banderazos, el modo como la habían acosado, como la habían escrachado, como trataban de perseguirla. Bueno, eso paró, y que detrás estaba el oficialismo, no era algo inocente ni espontáneo. Bien. Eso paró por la gran difusión que le dieron. Ha tenido mucho, fue muy mediático, por supuesto. También lo tuvieron, lo cual muestra la vocación de vuestro gobernador también de aprovechar la pandemia para hacerse de un poder desmedido y avanzar sobre los derechos de las personas. Bien. Lo de Formosa es el colmo de eso. No lo voy a repetir porque creo que ya todos están noticiados. Parece más cercano al hitlerismo que a un sistema democrático. Ya ni siquiera es Stroessner, esto supera todo. Porque los últimos hechos que hemos conocido respecto de las embarazadas aborígenes que se esconden en el monte porque tienen miedo que les hagan cesáreas forzadas, como ya ha pasado, eso parece de Mengele. O sea, que todavía esa provincia no se la haya intervenido, es una vergüenza.
realmente una vergüenza, y habla a las claras de que el oficialismo lo protege, y no solo lo protege. Recordemos que una de las primeras provincias que visitó el presidente marioneta fue Formosa, para abrazarse con Gilda y decir que para él era un gobernador ejemplar. Recuerdo. Las caretas se han caído. Respecto a la pandemia, el manejo que ha hecho el gobierno, y en particular ciertos gobiernos provinciales, entre los cuales con ese episodio el de ustedes, me parece nefasto y habla de la debilidad de nuestras instituciones. Bien. Daniel, ¿se puede actuar tan livianamente y faltar tan livianamente a la Constitución en este país y nadie hace nada? Lamentablemente sí. En Formosa ha habido 2 fallos de la Corte Suprema muy importantes. Sí. Que significaron por lo menos algún alivio para los habitantes de esa provincia, y ahora la semana pasada hubo otro fallo, no de la Corte, sino de una jueza, que exigió que se levantaran las fronteras interiores, es decir, que Clorinda no siga amurallada. El gobernador ha apelado a esa medida, no sé en qué medida, valga la redundancia, se cumple, pero a lo que voy es que ya empiezan a existir movimientos tanto desde la justicia como desde la gente, porque ustedes vieron que han amainado las manifestaciones contra él, pero además casi todo el comercio, por lo que he leído, sigue abierto, desconociendo la fase 1 que había restablecido el gobernador. Así que creo... Ha apelado a la medida en cuanto a la libre circulación. Ha apelado, pero la tiene que cumplir igual. Sí, no la está cumpliendo de todas maneras, pero no la debe cumplir, seguro, obvio. Obviamente. Daniel, última reflexión sobre lo que puede pasar en el país desde el punto de vista de la Constitución y en cuanto a las elecciones, y sabemos de su confrontación con Cristina Kirchner, obviamente, pero ¿qué proyección le merece nuestra Constitución y el Estado de Derecho? Bueno, que corre un riesgo gravísimo como nunca desde el 83, porque además Cristina esta vez ha sido muy clara, ella no cree en la República, ella habló contra la Revolución Francesa, contra Montesquieu, contra la división de poderes, dijo que eso atrasaba. Y en realidad ella quiere atrasar porque quiere ir al régimen pre-Revolución Francesa, que es la monarquía absoluta, es decir, un sistema en el cual todos los poderes están reunidos en el Ejecutivo y en las manos de una sola persona. Bien. Daniel, la verdad que, clarísimo como siempre, le agradecemos mucho el contacto y seguramente en alguna oportunidad lo volveremos a molestar. Yo les voy a comentar que tengo un canal de YouTube que se llama Daniel Alberto Sapsay en YouTube, al cual sus oyentes pueden entrar, en los que explico en videos todos estos temas. Obviamente uno puede hacerlo con mayor extensión, así que al que le interese, por supuesto, invitado. Subo también entrevistas, así que me gustaría mucho pedir a la producción que nos mande esta entrevista, que desde ya la vamos a subir. Pero cómo no, muchísimas gracias, Daniel, muy amable. Buen día, hasta luego. Adiós. Muy bien, así de este modo, en el primer café aquí por Bohemia, estuvimos charlando con el doctor Daniel Sapsay, él es abogado constitucionalista.